Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el tubo intestinal y las cavidades corporales del capítulo 6 del libro de Lachmann. Hola, buen día. Vamos a empezar con esta presentación. Como introducción queremos dar la siguiente. En la siguiente presentación, referente al 7º capítulo del libro Embriología de Lachmann, con título El tubo intestinal y las cavidades corporales, conoceremos los procesos y cambios que tendrán lugar durante la 3ª y 4ª semana, adentrándonos y entendiendo los siguientes subtemas. Un tubo sobre otro, donde veremos cómo la capa ventral formará el tubo intestinal. Formación de la cavidad corporal, donde veremos cómo la capa sólida del mesodermo se divide en dos capas. Membranas serosas, diafragma y cavidad torácica, y por último, formación del diafragma. Con esto buscamos lograr las metas 2.2, que es comprender el desarrollo de las cavidades corporales, entender la importancia del tubo intestinal en el desarrollo de las cavidades, conocer cómo está regulado el desarrollo del tubo intestinal y analizar las consideraciones clínicas. Subtema 1. Un tubo sobre otro. En la 3ª y 4ª semana, la capa superior del disco embrionario trilaminal forma la placa neural que se pliega hacia arriba para constituir un tubo y dar origen al encéfalo de la médula espinal por medio de procesos de neurulación. Casi de manera simultánea, la capa ventral que se pliega hacia abajo para formar el tubo intestinal, de tal modo que el embrión queda constituido por un tubo ubicado sobre el otro, el tubo neural en la región dorsal y el tubo intestinal en la ventral. La capa intermedia mantiene unido a ambos tubos y su componente ubicado en la placa lateral se divide esta vez en dos capas, la visceral y la parietal. Vamos a hablar ahora sobre la formación de la cavidad corporal, que va a ocurrir al final de la 3ª semana, donde el mesodermo intraembrionario se va a diferenciar en mesodermo paraxial, que forma los somitómeros y los somitas, mesodermo intermedio, que contribuye al desarrollo del sistema urogenital, y en mesodermo de la placa lateral, que participa en la generación de la cavidad corporal. Poco después, como la capa mesodérmica sólida, en esta van a aparecer en el mesodermo de la placa lateral hendiduras que coalescen para dividir en dos esta capa. Y las dos es la primera, la capa parietal, que es también somática, que va a estar adyacente al ectodermo superficial y que va a continuar con la capa del mesodermo parietal extraembrionario. En conjunto, la capa parietal del mesodermo de la placa lateral y el ectodermo suprayacente se van a denominar somatopleura, y la siguiente va a ser la capa visceral, que es también la esplácnica, adyacente al endodermo, que forma el tubo intestinal. A la capa visceral del mesodermo de la placa lateral y al endodermo subyacente se les va a denominar en conjunto esplacnopleura. El espacio creado entre las dos capas del mesodermo de la placa lateral corresponde a la cavidad corporal primitiva. Durante la 4ª semana, los lados del embrión empiezan a crecer en dirección ventral para dar origen a dos pliegues laterales de la pared corporal. Las células provenientes de los somitas adyacentes van a migrar hacia el interior de la capa mesodérmica, más allá de la frontera somítica lateral. La capa endodérmica también se pliega en dirección ventral y se cierra para dar origen al tubo intestinal. Al final de la 4ª semana, los pliegues de la pared lateral del cuerpo se alcanzan en la línea media y se van a fusionar, con lo que van a cerrar la pared ventral del cuerpo. El cierre de la pared ventral del cuerpo es completo, salvo en la región en que se ubica el pedículo de fijación. El cierre del tubo intestinal es completo, excepto por una conexión existente entre la región del intestino medio y el saco vitelino, denominada conducto del saco vitelino. Este conducto se va a incorporar al cordón umbilical y se va a volver más estrecho.
y degenera junto con el saco vitelino entre el segundo y el tercer. Membranas serosas. Las células de la capa parietal del mesodermo adquieren características mesoteliales y dan origen a la hoja parietal de las membranas serosas que recubren las paredes de las cavidades peritoneal, pleural y pericardia. De manera similar, algunas células de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral constituyen a la hoja visceral de las membranas serosas para cubrir los órganos abdominales, los pulmones y el corazón, el cual fija la pared posterior del cuerpo del tubo intestinal que queda suspendido dentro de la cavidad peritoneal. El mesenterio dorsal se extiende sin interrupción desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del intestino posterior. El mesenterio ventral solo se extiende desde la parte caudal del intestino anterior hasta la porción proximal del duodeno y se crea por el adelgazamiento del mesodermo del tabique transverso, un bloque del mesodermo que constituye el tejido conectivo en el hígado y genera una estructura de sostén para la formación del diafragma. Hablaremos ahora del diafragma y cavidad torácica. El transverso es una placa gruesa de tejido mesodérmico que ocupa el espacio situado entre la cavidad torácica y el pedículo del saco vitelino. El tabique deriva del mesodermo visceral, que rodea el corazón y adopta su posición entre las cavidades torácica y abdominal primitivas, cuando el embrión adopta la posición fetal. Este tabique no separa por completo las cavidades torácica y abdominal, sino que deja aberturas amplias, los conductos pericardio-peritoneales a ambos lados del intestino anterior. Cuando las yemas pulmonares se expanden en sentido caudolateral por los conductos pericardio-peritoneales, como consecuencia del crecimiento rápido de los pulmones, el diámetro de dichos conductos se va a volver insuficiente y los pulmones comenzarán a expandirse hacia el mesenquima de la pared corporal en dirección dorsal, lateral y ventral. La expansión ventral y lateral ocurre por detrás de los pliegues pleuropericárdicos. Con la expansión de los pulmones, el mesodermo de la pared corporal produce dos componentes: la pared definitiva del tórax y las membranas pleuropericárdicas, que son extensiones de los pliegues pleuropericárdicos, que van a albergar a las venas cardinales comunes y los nervios frenéticos. El descenso del corazón y los cambios de posición del seno venoso desplazan a las venas cardinales comunes hacia la línea media y las membranas pleuropericárdicas son arrastradas. Por último, se van a fusionar una con otra y con la raíz de los pulmones, con lo que la cavidad torácica queda dividida en la cavidad pericárdica definitiva y las dos cavidades pleurales. Las membranas pleuropericárdicas dan origen al pericardio fibroso del adulto. La formación de cavidades pleurales están separadas de la cavidad pericardia, se mantienen comunicadas con la cavidad abdominal por medio de los conductos pericardio-peritoneales. Al avanzar el desarrollo, la abertura entre las futuras cavidades pleural y la peritoneal quedan cerradas de manera parcial por estructuras con configuración de media luna. Los pliegues pleuroperitoneales que se proyectan al interior del extremo caudal de los canales pericardio-peritoneales. Para la séptima semana, los pliegues se alargan para dar origen a las membranas pleuroperitoneales que crecen en dirección media para fusionarse con el mesenterio del esófago, que formarán los pilares del diafragma. En torno a la aorta, las membranas pleuroperitoneales siguen creciendo hasta fusionarse una con la otra y cubrir por completo el tabique transverso. Más adelante, en la sexta semana, el crecimiento diferencial por el que la parte dorsal del embrión incrementa su tamaño en mayor medida que su proporción ventral hace que el diafragma se desplace en sentido ventral y caudal hasta llegar a su ubicación final, situación que explica el gran incremento y el trayecto que deben recorrer los nervios frénicos hasta llegar a su destino. En este capítulo comprendimos en base a la lectura lo ocurrido durante la tercera semana y la cuarta. Un capítulo muy importante a mi punto de vista y el cual me interesó mucho por todas las estructuras de mayor tamaño de las cuales ya estamos viendo su formación. Desde el origen de la cavidad corporal, gracias al mesodermo intraembrionario, la formación del diafragma y la cavidad torácica. Desde mi punto de vista, es extraordinario estar conociendo cómo estos procesos tan complejos ocurren en cada etapa. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y sea interpretada y entendida de la mejor manera,
ya que a mí personalmente me deja muchos conocimientos que me gustaría ver plasmado en esta.